Muy bien, alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula número 1, ¿correcto? La semana pasada ya hemos trabajado acerca de la grasa, hemos trabajado también acerca del sistema óseo, viendo los huesos más importantes, y ahora vamos a hablar acerca de la digestión. Vamos a hablar acerca de la digestión. Bueno, la digestión es un proceso muy importante para los animales y también para el ser humano, ya que nos va a permitir poder obtener nutrientes de los alimentos que ingerimos. ¿Por qué? Porque la nutrición en los organismos animales, en el cual también se incluye el ser humano, presentamos una nutrición de tipo heterótrofa. Esto significa que los seres humanos, al igual que los animales, no podemos fabricar alimento, no podemos crearlo, no podemos producirlo, y lo que tenemos que hacer es justamente obtenerlo del medio en el cual vivimos. Entonces nosotros tenemos que buscar alimento y tenemos que ingerirlo, de tal manera que nosotros somos organismos con una nutrición heterótrofa ingestiva. Estamos siempre ingiriendo alimentos. Lo mismo ocurre también con otras especies. Por ejemplo, con un perro, con un gato, con una tortuga, con los insectos, como los grillos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre estamos ingiriendo alimentos. Ahora, el tema del día de hoy, me hago un costado para que puedan observar, ¿sí? Entonces, es un tema muy importante, ¿correcto? Es un tema muy importante porque vamos a ver en qué consiste el proceso de la digestión. Vamos a ver acá. La digestión es el proceso de transformación. O sea, significa que aparece un cambio. Hay un cambio, ¿correcto? Transformación de los alimentos. Entonces, los alimentos serán transformados, serán modificados en sustancias cada vez más pequeñas. Entonces, los alimentos que ingerimos, justamente, tienen que experimentar una transformación, experimentar unos cambios, para que estos puedan ser justamente asimilados por nuestro organismo. Miramos un momento este esquema. A ver, los alimentos entonces serán transformados, ¿sí?, en sustancias más pequeñas. Estas sustancias pequeñas, vamos a observar por aquí, ¿ya? Estas sustancias pequeñas son los nutrientes. Los nutrientes. Entonces, eso tienen ustedes que entender. La transformación de estos alimentos en sustancias cada vez más pequeñas van a ser justamente los nutrientes. La idea es que se obtengan nutrientes como, por ejemplo, monosacáridos, como la glucosa, como la fructosa, por ejemplo, ¿sí? Que se pueda obtener nutrientes pequeños como los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, que eso estudiamos el año pasado con ustedes, ¿no? Entonces, estos nutrientes, como también, por ejemplo, otras moléculas como ácidos grasos, por ejemplo, entre otras moléculas que corresponderían a los nutrientes, tienen que llegar a las células. Cada célula de nuestro cuerpo debe recibir ese nutriente. Entonces, estos nutrientes justamente deben llegar a las células. Muy bien. Entonces, ¿y por qué, profesor, los nutrientes deben llegar a las células? ¿Qué es lo que hará ese nutriente en las células? Miren por acá. Ahí está. Mirando la flechita podemos ver que esos nutrientes van a proporcionar energía. ¿Ya? Van a proporcionar energía. Entonces,
Cuando los nutrientes lleguen a las células, en el interior van a experimentar ciertos procesos químicos que están relacionados con un proceso llamado respiración celular. A través de este proceso, entonces, se va a lograr producir la energía en forma de unas moléculas que se les conocen como adenosín trifosfato o ATP. En conclusión, para que entiendan más rápido, cuando lleguen los nutrientes a las células, van a generar energía. Entonces aquí decimos proporcionan energía para el, ponemos aquí, mantenimiento y funcionamiento del cuerpo. Muy bien. Entonces, los nutrientes al llegar a las células van a permitir proporcionar energía. Es que lo que pasa es que los nutrientes en las células, como les vuelvo a mencionar, son convertidos, transformados hasta generar energía. Esa energía va a mantener vivo al organismo. ¿Por qué? Porque si cada célula se mantiene vivo o viva por generar energía, entonces nuestro organismo se encuentra en armonía. ¿Correcto? Y justamente estamos funcionando adecuadamente. Muy bien. Ahora, durante la digestión se distinguen tres etapas importantes. ¿Correcto? Entonces hay tres etapas muy importantes para la digestión. ¿Cuáles son esas partes? Vamos a ver. La primera es la transformación. ¿Transformación de quién? Entonces es la transformación de los alimentos. Aquí vamos a observar, miren, transformación de los alimentos en nutrientes. La etapa en la cual los alimentos serán convertidos en nutrientes se le denomina transformación. ¿Ya? Entonces la transformación de los alimentos en nutrientes, que puede justamente ser de dos tipos. ¿Correcto? Entonces estos dos tipos de transformación suceden en el proceso de la digestión. Los dos que vamos a ver. No es que uno suceda primero y otro después, no, los dos van a suceder. Entonces, la transformación de los alimentos en nutrientes, en primer lugar, veremos el caso de la transformación mecánica, que básicamente es la digestión mecánica. Entonces recuerden que la digestión tiene una finalidad: transformar los alimentos en sustancias cada vez más pequeñas. Estas sustancias cada vez más pequeñas son justamente los nutrientes. Y primera etapa de la digestión tenemos la digestión mecánica. ¿Sí? Entonces la digestión mecánica es una transformación básicamente física, no es una transformación química. ¿Ya? Entonces la digestión mecánica es un cambio físico, solamente es físico. Muy bien, vamos a ver en qué consiste entonces. Vamos a agregar. Durante la digestión mecánica, entonces, el alimento es dividido en trozos pequeños. Ahí está. El alimento es dividido en trozos pequeños. ¿Sí? Muy bien. Hasta quedar
como un puré. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿quién es responsable de esta transformación física? Bueno, se lleva a cabo a través de la masticación, o sea, los dientes. ¿Ya? Entonces, es realizado por los dientes. Muy bien. Entonces, para que me puedan entender, a ver, cuando llevamos un bocado de arroz, fideos o carne a nuestra boca, por así decirlo, entonces los dientes comienzan a triturar, ¿sí? A machacar, a triturar en partes más pequeñas ese alimento que hemos ingerido. Puede ser el pan y lo vamos masticando, masticando, triturando, ¿correcto? Y esto sería entonces el cambio de tipo mecánico, esa digestión mecánica, esa transformación física que es realizado justamente por nuestros dientes. Entonces, si tenemos una carne, por ejemplo, un trozo de carne, con nuestros dientes incisivos podemos justamente morder, desgarrar y al final nuestros dientes molares, que son más anchos, comienzan a chancar, por así decirlo, más fácil para que me entiendan, a triturar justamente el alimento. Esa trituración es un cambio físico, mecánico, no hay un cambio químico. Ahí es cuando se habla de la digestión mecánica, ¿sí? Envolvemos todo, ¿sí? Todo el alimento y comenzamos a triturar, ¿ya? Vamos a hacer una pausa. Ahí está la primera parte de la explicación. Muy bien, continuamos entonces. A ver, ahí que se vea bien. Muy bien, continuamos. Bueno, la digestión mecánica, que es un tipo de transformación de los alimentos hasta llegar a nutrientes. La segunda digestión es química. ¿Ya? La digestión química, entonces aquí los alimentos, eh, producto de la digestión mecánica, que consistía en la trituración, ellos van a experimentar ya un cambio químico, van a ingresar a una serie de reacciones químicas para que puedan convertirse en nutrientes. Entonces aquí hemos colocado que la digestión química empieza por la boca. Entonces, los carbohidratos, los glúcidos, carbohidratos, su transformación química va a comenzar desde la boca. Hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Entonces empieza por la boca, luego los ácidos del estómago, como el ácido clorhídrico, por ejemplo, terminan por desintegrar, o sea, de hacer ese cambio químico, los productos de la digestión mecánica en nutrientes. ¿Ya? Entonces, la digestión mecánica consistía en un cambio físico, ¿sí? En el alimento hacerlo en trozos o dividirlo en trozos más pequeños, en trozos pequeños. Y la digestión química ya comienza a aplicar esa transformación química a estos trozos pequeños y se va a iniciar desde la boca, ¿correcto? Desde la boca. Aquí en la boca se inicia la digestión química, ese cambio químico de los carbohidratos. Las proteínas comienzan a digerirse en el estómago. Entonces, desintegrar, dice ahí, ¿no? Luego los ácidos del estómago terminan por desintegrar los productos de la digestión mecánica en nutrientes. Entonces, estos nutrientes, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, por ejemplo, podrían ser, por ejemplo, monosacáridos,
podrían ser monosacáridos, aminoácidos, por ejemplo, ¿sí? Disacáridos también, que seguirán convirtiéndose, seguirán con ese cambio químico. Por ejemplo, el almidón, que podemos dibujarlo como si fuera esta molécula, esta cadena de varias bolitas, una proteína. En el proceso de la digestión química, el almidón que podamos consumir, por ejemplo, de las pastas, o que podamos conseguir, por ejemplo, del pan, o del fideo, o de las semillas, o de la papa, este almidón, cuando finalice su digestión química, lo que va a ocurrir es que se va a cortar, por ejemplo, estas uniones, ¿sí?, entre estos círculos de color morado, que serían los componentes estructurales del almidón. La digestión química es como si acá hubiese una tijerita que justamente va a cortar. Eso es lo que hace la transformación química o la digestión química. ¿Ya? Durante la digestión química, entonces, el cambio químico consiste en que, por ejemplo, aquí, ahí está. Eso sería como una tijerita. ¿Sí? Entonces, durante la digestión química se cortan estas uniones o enlaces y se van a liberar los componentes del almidón. Por ejemplo, aquí se liberan los componentes, por ejemplo, aquí. Entonces, justamente ese es el cambio químico o digestión química que le estoy manifestando. El almidón es cortado y libera sus componentes estructurales, que serían en este caso monosacáridos. ¿Y quiénes son estos monosacáridos? Estos monosacáridos son justamente moléculas de glucosa. ¿Ya? Son moléculas entonces de glucosa. ¿Ven? Ahí está. Entonces la finalidad de esa digestión química es que esas moléculas grandes se conviertan en moléculas pequeñas. Y estos serían los nutrientes. Las proteínas que podamos obtener, por ejemplo, de las carnes, ¿sí?, también ocurre lo mismo. Durante la digestión es como si fuesen unas tijeritas, ¿ya?, que van a cortar los enlaces de los componentes de las proteínas. ¿Ven? Y también, como una tijera, entonces se cortan los enlaces, las uniones, y se liberan sus componentes estructurales. Muy bien. ¿Ven? Entonces, de ser una molécula grande han pasado a moléculas pequeñas. Estos son los nutrientes. Esa es la finalidad de la digestión química. Transformar químicamente una molécula en algo pequeño. ¿Correcto? Pequeño. Estos son los nutrientes. En este caso son los aminoácidos. Ahí está. Muy bien. Entonces esos aminoácidos luego tienen que ser absorbidos. Tercera etapa de la digestión, la absorción. La absorción a través de la cual los nutrientes, ¿ya?, los nutrientes pasarán a la sangre. Entonces se tiene que absorber estos nutrientes para que puedan pasar a la sangre. ¿Correcto? Entonces, los nutrientes
pasan a la sangre. Y justamente la sangre, al contener estos nutrientes, entre otros también, se encarga de transportar estos nutrientes a cada célula del organismo, de tal manera que cada célula se alimenta. Por último, como tercera etapa o tercera fase, está la excreción, o sea, la expulsión, eliminar lo que no sirve, ¿sí? Los productos de desecho, ¿no? El desecho del metabolismo, lo que ya no, sirve, se tiene que expulsar. Entonces la excreción que elimina los residuos de los alimentos. Lo que ya no se puede digerir, lo que no nos sirve, tiene que ser eliminado. Por ejemplo, esto será eliminado a través de las heces, ¿no? A través de las heces, ¿no? Y las heces entonces van a llevar todos esos residuos de los alimentos que ya no podemos digerir o que ya no nos sirven. Muy bien. Ahí hemos terminado entonces la primera parte del tema. Muy bien. Para que puedan copiar.